Vamos a buscar al Señor en oración. Oh Padre, nuevamente buscamos tu rostro para que tú nos des el maná del cielo que nuestras almas hoy necesitan. Mira a tu siervo en su debilidad y capacítalo para dar a conocer tu palabra y aplicarla bajo la influencia y la guía de tu Espíritu. Te suplicamos por los que oyen, que tú les des la capacidad para recibir con discernimiento y con anticipación tu palabra. Ven y haznos bien, y gracias por darnos el Salmo 23. Que lo apreciemos, lo valoremos y sea comida y bebida para nosotros. Gracias por hacer esta provisión para nosotros hoy en Cristo. Te pedimos estas bendiciones y que tú escuches nuestra oración. Amén. Amén. Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Vivimos en un mundo en que hay muchas necesidades y mucha insatisfacción. Hay múltiples movimientos de inconformidad social. A pesar de la prosperidad, comodidad y nivel de vida muy alto que muchos en nuestra nación disfrutan, todavía están inconformes y se quejan por lo que les falta. Se quejan porque no tienen esto o aquello otro. Desde que se levantan los niños, dicen, ¿puedo tener esto? Dame esto, necesito esto, quiero esto o aquello otro. Otras personas se sienten insatisfechas e infelices porque no son el centro de la atención o no reciben la atención que ellos piensan que deben tener. El ego de estas personas es su peor enemigo. Es una plaga que les consume. Piden y piden, demandan y nunca están conformes o satisfechos. Algunos han envejecido antes de tiempo. Sus nervios están destrozados, sus hombros están encorvados, sus cerebros están desgastados. La persona se siente abrumada porque está llevando cargas que Dios nunca quiso que un hombre o una mujer llevara por su propia cuenta. Porque el hombre vive en este mundo sin esperanza y sin Dios, llevando la carga que produce el pecado y la incredulidad. El hombre vive en un estado de insatisfacción y de gran necesidad espiritual. Porque Dios no es su Dios, no es su pastor, carece de las cosas más importantes e imprescindibles de la vida. En el Salmo 23 encontramos a un hombre que le dice al mundo que él estaba en esa misma situación, pero que ahora Dios, Jehová Jesús, es su pastor, y porque Él es su pastor, nada le faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí tenemos una afirmación maravillosa que lleva al salmista
hacer una deducción inevitable. Después de considerar la afirmación inicial del Salmo 23, pasamos en esta ocasión a considerar la implicación o deducción inevitable de esta afirmación. En su deducción el salmista habla de la provisión que su pastor hace. Y en esta mañana vamos a considerar la naturaleza, el alcance y la certeza de esta provisión que Dios hace para su pueblo. ¿A qué se refiere David cuando dice, nada me faltará? La experiencia de David y lo que él nos dice más adelante en el Salmo 23 nos indica que no fue su intención decir que Jehová nunca colocaría su rebaño en el crisol de la necesidad material o en el horno de la necesidad espiritual. Estas cosas de tiempo en tiempo son necesarias para que las ovejas dependan completamente del pastor, sean santificadas y crezcan espiritualmente. Por otra parte, la expresión nada me faltará no promueve la perspectiva cruel y herética que muchos materialistas supuestamente cristianos promueven sobre la prosperidad temporal, como otro indicó. Ellos enseñan que si una persona prospera temporalmente, esto se debe sin lugar a duda a que la bendición de Dios está sobre su vida. En cambio, si una persona no está prosperando temporal o materialmente, esto se debe a que su fe es pequeña y que Dios le ha quitado su bendición. Esta perspectiva antibíblica presenta a Dios como si fuera un mero benefactor o un tipo de Santa Claus que vive solamente para complacer los caprichos y deseos de la gente, que vive tan solo para dar a sus hijos cualquier lujo o don que ellos deseen en el momento que se lo pidan. Dios está ahí para complacerme a mí en todo. Este no es el Dios de la Biblia, no es el Dios y el pastor de David, ni es lo que el Salmo 23 enseña. El verdadero Dios le dice a estas personas en Apocalipsis 3, versículo 17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. A estas personas Cristo las abomitará de su boca. Sobre las necesidades que padecen las verdaderas ovejas de Cristo, un siervo de Dios dijo, y cito extensivamente, Job, Elías, Juan el Bautista y aún Cristo padecieron de gran privación y adversidad personal. La experiencia misma de David no le permite decir que las ovejas que están bajo el cuidado del gran pastor nunca padecerán de necesidad física u otras necesidades. En una ocasión, él y los que le acompañaban les faltó alimento. En otro momento tuvo que pedir pan a Ahimelech, el sumo sacerdote. Primer libro de Samuel, capítulo 25 y 21. Por muchos años David tuvo que huir de Saúl.
porque lo buscaba para matarlo. Después que llegó a ser rey de Israel, tuvo que salir de Jerusalén deprisa porque su hijo Absalón y aquellos que se habían rebelado contra él querían matarlo. Y todo esto dentro de un espacio de tiempo de 16 o casi 16 años. Tantos años de adversidad, de dificultad, de huir para proteger su vida. Aunque estuvo bajo el cuidado de Jehová, David fue una oveja que padeció intensa privación, gran pobreza personal, dificultades extremas y angustia. Aunque David era una oveja amada, aún así sufrió necesidad. No estaba siempre espiritualmente gozoso. A menudo el consuelo y la ayuda de Dios le parecían estar muy lejos, mientras que la duda, el temor y la ira de Dios parecían estar muy cerca de él. Salmo 22, versículo 14, declara, hay un versículo que no anoté, versículo 1 y el 14 declara, Dios mío, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como la cera. Salmo 38, versículo 2 al 4, porque tus saetas se han clavado en mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación o de tu furor. Versículo 6, estoy encorvado y abatido en gran manera y ando sombrío todo el día. Versículo 17, porque estoy a punto de caer y mi dolor está continuamente delante de mí. Confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Versículo 21, no me abandones, oh Señor, apresúrate a socorrerme. David revela en estos dos salmos que las necesidades espirituales no se acaban, ni las necesidades de una verdadera oveja de Dios. Añade este siervo de Dios, permítame decirlo sin rodeos, a veces las ovejas de Dios sienten que toda su vida es solo un paquete de necesidades. Sienten necesidad. Sí, ¿por qué sienten necesidad? Porque dejan de escuchar la voz de su pastor. El diablo, el mundo, la carne les distraen, quitan su vista del gran pastor y su incredulidad les lleva a sentir necesidad, carencia. No ven delante de ellos, no ven la provisión divina para ellos, porque han apartado sus ojos del buen pastor. Pierden de vista el estado de vida en el que el buen pastor les ha colocado y la relación que tienen con él y el cuidado y la provisión del pastor. ¿Qué es lo que quiere decir David con la expresión nada me faltará? Como indiqué, estas palabras no promueven la falsa enseñanza sobre la prosperidad temporal y material. Tampoco enseñan que las ovejas de Cristo no padecerán necesidad física, temporal o espiritual. Las palabras nada me faltará se refieren a la provisión que el pastor hace para sus ovejas. Debido al cuidado y provisión del pastor, nada le falta a las ovejas. El texto dice, nada me faltará.
Algunos dicen que el verbo en el hebreo que se traduce faltar se refiere a la ayuda o provisión que David recibió en el pasado. Otros son de la opinión que este verbo se refiere a la provisión actual que Dios hace para David. Esto indica que David tenía conciencia de la provisión que recibe en la actualidad de su pastor. Otros piensan que el verbo hebreo se debe traducir en el futuro, faltará. Nada me faltará en el futuro. Esa es la forma en que tradicionalmente se traduce el verbo. Así lo hace la versión del 60 y la Biblia de las Américas. Algunos dicen que esta traducción, el tiempo futuro, es cuestionable. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que los verbos en hebreo o que los verbos hebreos no tienen tiempo propio. Estos verbos por sí mismos no indican si se trata de una acción en el pasado, presente o futuro. El tiempo se deriva totalmente del contexto. Teniendo en cuenta la ausencia del tiempo en el verbo hebreo y la manera absoluta y categórica en la que David habla y lo que dice el resto del Salmo, yo me inclino a la postura que otros han tomado sobre cómo debe interpretarse el verbo hebreo que aparece en el versículo 1, faltar. Este verbo describe un estado o condición que puede incluir el pasado, el presente o el futuro. Es decir, el verbo faltar en el hebreo no se refiere particularmente a un tiempo, sino más bien a un estado sin importar el tiempo. David no describe su experiencia en el pasado o en el momento que escribió el Salmo, sino más bien revela cuál ha sido y será su experiencia en lo que respecta al cuidado y la provisión de Dios. David nos dice que Dios lo ha colocado en un estado de vida en el que Él no le faltará ninguna cosa que realmente sea necesaria o verdaderamente buena para Él. David describe un estado de vida. Generalmente nosotros pensamos en términos de tiempo. En el español el verbo indica el tiempo, pasado, presente o futuro. Pero hay expresiones en nuestro idioma que describen un estado sin importar el tiempo. Por ejemplo, hablamos de un estado de inconsciencia. La persona está viva pero no está consciente de las cosas que le suceden o suceden alrededor de ella. Esto puede ser así o esto es así, sea del pasado, presente o futuro si la situación no cambia. Está en un estado de inconsciencia. Hablamos también de un estado de vida saludable. Yo doy gracias al Señor porque generalmente hablando me ha dado una vida saludable. Hablamos también del estado de negocios. David en el Salmo 23, versículo 1, no se centra en un tiempo específico, más bien describe un estado de vida que incluye toda ocasión, toda situación o cualquier circunstancia en la que él se encuentre. Él vive en ese estado de vida en el que sus necesidades imprescindibles son provistas por Jehová, su pastor.
David está en ese estado en que su pastor provee lo que él realmente necesita y lo que es verdaderamente bueno para su vida. El Señor es mi pastor y nada me falta. Ese es el estado en que yo vivo por la gracia de Dios y la relación que Jehová Jesús tiene conmigo. Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 19, Pablo dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tanto Pablo como David conocían una vez en Cristo. Hemos entrado en esa esfera de bendición en la que tenemos todo lo que realmente necesitamos y lo que verdaderamente es bueno para nosotros. Jehová, nuestro pastor, proveerá todo lo que necesitamos. Salmo 34, versículo 9 y 10. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Salmo 84, versículo 1, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. ¿Crees tú lo que dice la Biblia? ¿Crees tú lo que dice Dios? Él dice, nada bueno niega a aquellos que le temen. Ahora observen los términos que modifican las palabras necesario y bueno. Dios suplirá todo lo que es realmente necesario y verdaderamente bueno para ti y para mí. Y esto no es un truco, y no estoy manipulando estas cosas. Dios mismo nos dice tal cosa en su palabra. Hemos leído esos versículos. Nada bueno niega. Según la enseñanza bíblica, estos calificativos proceden de Dios e indican que no se trata de proveer cualquier cosa, sino lo que es realmente necesario y lo que verdaderamente es bueno para ti o para mí. Y lo que tal vez es bueno para mí no es necesariamente bueno para ti. Pero Dios sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros. Pues Él no me da lo bueno, porque aquel le dio un Rolls Royce, un Mercedes Benz. Pero a mí, ¿qué es lo que me da? Un cacharro. Me está negando algo bueno. A aquel le dio un Mercedes Benz y a mí me da un cacharro. El vehículo de aquel le habla. El mío soy yo el que le hablo. No, mi amigo, Dios no te negará a ti ninguna cosa que es verdaderamente buena para tu alma, para tu santificación y para tu poder glorificar a Dios. Cuéntalo, escríbelo, séllalo. Así es, así será. Lo que implica que nosotros no somos
los que establecemos lo que es realmente necesario o verdaderamente bueno para nosotros. En su sabiduría infinita Él sabe lo que es lo mejor para nosotros, lo que contribuirá para nuestro bien. Como otro señaló, nosotros no siempre podemos entender hacia dónde va el pastor, cuál es su propósito, por qué me suceden estas cosas o aquellas otras. Pero una cosa sabemos, que a cualquier parte que Él nos lleve, a cualquier parte que Él nos dirija, será siempre por senderos de justicia. Porque esto es imprescindible. Porque esto es lo que realmente necesitamos. Porque esto es lo que verdaderamente nos hará bien. Aunque no sé por qué Él ordenó, permitió lo que me sucede, sé que todo obrará para bien de mí y la gloria de su nombre. Romanos capítulo 8, o volviendo al Salmo 23, aunque pase por el valle de sombra de muerte, el horno de la prueba, la adversidad, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Allí me infundirá aliento, me dará las fuerzas necesarias para ser sostenido en la prueba. Allí en presencia de mis enemigos Él preparará para mí una mesa abundante. Mi hermano, hermana, tú puedes tener una lista de cosas en tus pensamientos sobre lo que tú crees que necesitas y porque tú crees que será buenas cosas para ti. Podrás estar convencido que esas son las cosas que tú necesitas, pero Él y no tú es el que sabe lo que tú realmente necesitas y lo que verdaderamente procurará tu bienestar. Pero tú dices, pero si yo tuviera más dinero y fuera una persona más saludable, más respetada, más conocida, si tuviera un mejor trabajo o fuera a una mejor escuela, yo sé que me iría mejor. ¿Estás seguro que te iría mejor? ¿Conoces tú el futuro para poder predecir lo que sucederá? No, mi hermano, no, mi hermana. El Señor es el que conoce lo que es y será. Él es el que sabe lo que es mejor para la santificación de tu alma y tu verdadera felicidad y tu crecimiento espiritual. Lo necesario, lo imprescindible, lo que verdaderamente es bueno para ti, te aseguro, tranquilo, te apuesto 1 año de todo mi salario. Pastor, no haga eso. Oh, sí, yo lo puedo hacer. ¿Sabes por qué? Porque Dios te lo dará. Él no puede ir contra Él mismo y contra su promesa. Imposible. De manera que mi salario está seguro. Por tanto, dice el Señor dice en su palabra, nada bueno niega a los que andan en integridad. Por lo tanto, si no lo tienes, es porque verdaderamente no es bueno para ti. Sí, pero mira los hermanos que tienen, mira la piscina esa que hay. ¿Usted sabe lo que es tener una piscina en la casa? Mire los buenos tiempos que tienen. Saltan, brincan. Y hay tiempo para leer la Biblia y hablar del Señor. Pero aquí yo no tengo ni patio.
Dios sabe por qué se le dio a aquel hermano o a aquel otro hermano. Y no te lo dio a ti. Créeme, créelo. Si hubiese sido para tu bien, tú no tenías una piscina, tú tenías una piscinota más grande tal vez que la de los otros hermanos. Estoy siendo jocoso, ¿verdad? Pero ustedes ven el punto. Hermanos, es necesario porque si no, el diablo nos va a llevar a dudar de la bondad de Dios para nosotros. Nos va a poner en tela de duda su soberanía y sus promesas, su sabiduría. Y nos vamos a sentir mal. Y nos vamos a sentir como que nos falta algo. Así se sintió Eva y miren dónde terminó. Dios le dijo, de ese árbol, del fruto de ese árbol no comerás. La serpiente se le apareció y empezó a hablar con ella y a manipular la situación y con su astucia le llevó a pensar que había algo bueno que Dios le había negado. Y aquel que se pareció a Eva en el huerto continúa pareciéndose a nosotros. No se trata de algo visible. Él es un espíritu. Pero Él continúa cuestionando o llevándonos a cuestionar la bondad de Dios. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque no nos hace falta. Si nos hiciera falta verdaderamente, Dios no lo negaría. O tal vez es porque el momento no ha llegado. Dios tiene que tratar con tu alma, con tu corazón, tiene que extirpar cosas que están allí para que entonces aquellos dones que Él te da y aquello que tú crees te beneficiará sea realmente bueno para tu alma y no una maldición. Ay, Señor, dame una casa. Ay, Señor, dame una casa. Dame una casa. Hoy, porque... Bueno, por todas las razones que la gente da cuando quiere una casa. El Señor dice, no insista, tú estás bien donde tú estás, en ese apartamento, o en ese piso, o en ese lugar. Tienes 3 cuartos, tienes cocina, comedor, puedes pagar tranquilamente el alquiler, estás tranquilo, te acuestas tranquilo. No tienes el problema de los impuestos de New Jersey. ¿Por qué tú quieres ese problema? No, pero yo sé. Y, mire, nosotros somos tremendos. Y seguimos, insistimos. Hasta que dice, también te lo voy a dar. Y se lo da. ¿Sabe para qué? Para el bien de su alma. Pero con eso le da una disciplina tremenda y se da cuenta que realmente no lo necesitaba, y se da cuenta que Dios no se lo dio, tal vez porque no era el tiempo, porque espiritualmente no estaba preparado para tal cosa. Queridos hermanos, esto que estoy enseñándoles, que la Biblia enseña, es importante en cada momento de nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde estamos siendo bombardeados continuamente por los anuncios, la promoción, que nos quieren convencer que tú lo necesitas. Oiga, y tanto se dice eso, tanto se anuncia, y después le ponen una musiquita que usted empieza, y empieza usted a cantarlo, y lo canta, y usted se siente bien, y ya, oiga, mi hermano, nos manipulan, psicológicamente nos manipulan de tal manera que nos llevan y nos convencen de que necesitamos lo que no es imprescindible, y lo que muchas veces realmente no será para nuestro bien. Y no estamos conformes hasta que lo compramos, aunque tengamos
que enredarnos en una deuda que no podemos pagar. Eso es lo que el mundo nos enseña, continuamente, por medio del ordenador, la computadora, por medio de los anuncios, por medio de la televisión, las revistas, el periódico, nos dicen, tú necesitas esto. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Mira qué sabroso es. Entonces ponen a alguien divirtiéndose y está viviendo la vida como si fuera de un rey. No lo tienes porque no ha llegado el momento, o no lo tienes porque Dios sabe que no será para tu bien, porque si fuera para tu bien, Él nunca te lo negaría. Mire, y eso trae tranquilidad, y eso cambia la manera en que nos sentimos. Estamos tranquilos, contentos, satisfechos. Sin tenerlo, nos sentimos satisfechos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Las preguntas que otro siervo de Dios hizo son muy válidas. ¿Qué problemas tienes que afrontar en tu hogar? Y le sigo a él de cerca. Soledad, luchas, pobreza, pruebas, resentimiento, antagonismo. ¿Temes perder tu trabajo? ¿Sientes dudas, temor? ¿Quién nos dará la gracia, la paciencia, la sabiduría, la fuerza para enfrentar todos estos retos o desafíos? Si el Señor es tu pastor, Él te dará todo lo que realmente necesitas y lo que verdaderamente obrará para tu bien. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es una de las mejores bendiciones que tiene un pastor. Porque cada día vienen retos y asuntos y problemas y situaciones. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál será la solución a esto? ¿Qué debemos hacer? Señor, enséñame en tu palabra. Dame sabiduría para poder aplicar el principio, para ser cuidadoso, para que mi bien no sea vituperado, pero a la misma vez sea fiel a las almas o a esta alma que viene buscando guía, consejo. Señor, dame sabiduría. Usted puede estar seguro que si usted está hablando conmigo y tiene que ser algo pastoral, aunque usted no lo vea, el pastor Piñero ora y dice, Señor, dame sabiduría. Y qué bueno es ir a aquel que nos da la sabiduría que necesitamos y no se siente mal todas las veces que vamos a pedírsela. Pero Dios es el que nos da la sabiduría. Segundo a los Corintios, capítulo 12, versículo 8, 9. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede ser que estés pasando por una providencia aflictiva. Recuerda, tal providencia no significa que el buen pastor te ha abandonado. Puede ser que estés pasando por tiempos dolorosos y difíciles. Recuerda que Jehová Jesús, tu pastor, no se ha olvidado de ti. Él sigue mirando, Él no aleja su vista de ti.
aquello que necesitas, que realmente necesitas para glorificarle en tu situación y ser bendecido, mi hermano, Él te lo concederá en una medida perfecta, con absoluta precisión, día tras día, hora tras hora. Él proveerá la gracia, el poder, la sabiduría necesarios para afrontar aquellas cosas que durante la noche te desvelan, que al despertarte en la mañana te preocupan, que te llevan a temblar, que parece que no podrás sobrellevar. Recuerda, el Señor es tu pastor, nada te faltará. ¿Te despierta? No sé si a ti te pasa, a mí me pasa. Me despierto y donde lo dejé anoche, lo recojo por la mañana. ¿Y qué tengo que decirme? Y lo que tú tienes que decirte, Jehová es mi pastor. Voy a empezar el día. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Eres tú una persona que habitualmente te quejas? ¿Te lleva ese espíritu murmurador a estar inconforme con lo que la providencia ordenó para ti? ¿Te quejas de esto, de aquello otro? ¿Te quejas de la mujer, el esposo o el esposo que Dios te dio? ¿De la familia, de los hijos que Dios te dio? ¿Del trabajo que tienes? ¿De la situación en tu iglesia? ¿De la iglesia en la que Dios te colocó? Y dices en tu corazón que no te gusta, que no la quieres, que deseas salir de ella. Hermano, hermana, eso fue lo que Dios te dio. Es una iglesia bíblica, es una iglesia que proclama la verdad. Eso fue lo que Dios te dio. Dios no se equivocó cuando te trajo aquí. Él te lo dio porque eso era lo que tú necesitabas para tu santificación, para que aprendieras a amar y a manifestar el amor cristiano, el amor que es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso ni arrogante, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No, pero en otro lugar es mejor. Sí, probablemente es mejor, pero no es lo que tú necesitas, porque es aquí que tú recibirás lo que necesitas, y es ejercer un amor que va más allá de tu persona, de tu necesidad. Si te pone en otro lugar, no te darías cuenta tanto de cuán profundo es tu problema. Pero Dios no se equivoca. Él sabe dónde nos coloca. Tú piensas que si tu situación cambiara, que tú te sentirías satisfecho y contento. Mi amigo, abre tus ojos, porque tal vez el mal no está donde tú estás, sino en tu propio corazón. ¿O piensas tú que el gran pastor se equivoca? ¿Que él te ha negado algún bien? No, hermano o hermana, ningún bien él niega a aquellos que le temen. El salmista dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. ¿Cuál es la naturaleza de la provisión divina? Darte lo que tú realmente necesitas y lo que es verdaderamente bueno para ti.
En segundo lugar, el alcance de esta provisión, el alcance de esta provisión. Hemos visto algo de su naturaleza, ahora el alcance. Dice el texto, nada te faltará. Ahí está el énfasis. El énfasis recae en la palabra nada. ¡Nada! Nunca estarás en ese estado en el que el Señor nos suple para tus necesidades. Todo lo que realmente necesitas, Él lo proveerá. Zachary Bogan explica: cuando decimos que nada le falta a tal o cual persona o a tal o cual objeto, queremos decir con ello que tiene todo lo que debe tener, esto es, todo lo que corresponde, todo lo que le corresponde y necesita. Y obviamente no nos referimos a otras cosas adicionales y superfluas que podrían tener o se le podrían añadir como adorno o por mero placer. Pues bien, ese tipo de cosas son las que el impío tiene de más. Es esto lo que entendemos cuando decimos que al justo y piadoso nada le falta. Aunque en lo que concierne a los bienes innecesarios es posible que le falte todo y no tenga nada, porque en lo que refiere a lo verdaderamente valioso y necesario, lo posee todo. No carece de nada que sea necesario para glorificar a Dios. Al contrario, puede hacerlo aún mejor en sus aflicciones y a través de ellas. Ni para que Dios lo glorifique a Él o lo haga feliz, porque Dios mismo es su porción y suple en cada momento todas las necesidades, lo cual es y ha sido siempre del todo suficiente y sobreabundante en todos los tiempos, para todas las personas y en todas las condiciones. Según el Salmo 23, el pastor provee lo que es imprescindible. No carecerás de la provisión divina para satisfacer todas tus necesidades espirituales. Porque la preocupación del salmista en el Salmo 23 es acerca de lo que es imprescindible para una oveja. Eso no le faltará a una oveja. ¿Y qué es lo que necesita espiritualmente hablando una oveja? Todo lo demás que enseña el Salmo 23. No te faltará reposo espiritual, pues dice, en lugares de verdes pastos me hará descansar. No te faltará refrigerio espiritual, junto a aguas de reposo me conduce. No te faltará guía espiritual, me guía por senderos de justicia. No te faltará la gracia espiritual de la valentía, ni la protección que tu alma necesita. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No te faltará compañía espiritual, porque el buen pastor estará contigo. No te faltará la disciplina y el consuelo espiritual que tú necesitas. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No te faltará la provisión espiritual que tú necesitas, porque Él prepara mesa delante de mí. No te faltará unción espiritual, has ungido mi cabeza con aceite. No te faltará libertad espiritual, mi copa está rebosando. No te faltará nada que sea una bendición espiritual para tu alma en esta vida y la vida venidera. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días, por la eternidad. Pablo estaba convencido que Dios proveerá a todas las necesidades de sus ovejas, según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta era su experiencia como un hijo de Dios. Esto incluye no solo riqueza, sino también pobreza. Incluye aflicciones,
Dios le dio el conocimiento, la sabiduría y la gracia necesarios para él estar contento y satisfecho en cada situación. Yo me imagino que si de momento tú te encuentras con Pablo, entiéndase, estoy dando una ilustración, usen un poco de su imaginación. Estoy hablando de ti que eres hombre. De momento, pues, Pablo salió del baño o del servicio, como dicen en España. Se le cae la toalla. ¿Y qué es lo que ves? Ves las veces que fue azotado. ¡Qué impresión! Te da tristeza, te conmueve el corazón. Ese es el hombre que aprendió el secreto del contentamiento cristiano. Él sabía que todo lo que realmente era necesario y todo lo que verdaderamente era bueno para él, él lo recibiría, y eso incluye latigazos. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como sufrir necesidad. Sí, eso mismo era lo que él realmente necesitaba. Él necesitaba sufrir necesidad y Dios lo proveyó. Como oveja de Cristo necesitaba medicina preventiva, Cristo se la dio. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteara, para que no me enaltezca. Medicina preventiva. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara. Señor, yo no necesito esta enfermedad, no necesito esta debilidad, no necesito esta privación, persecución, angustia, esta clase de esposa que tú me has dado, o este esposo. Él me ha dicho, te basta mi gracia. Eso es lo que tú necesitas. Ay, pastor, me equivoqué cuando me casé. Bueno, tal vez tú te equivocaste, pero Dios no se equivocó. Eso fue lo que Él ordenó para ti y en última instancia fue porque así Dios lo ordenó. No hay más nada, no busques que tal vez hubiese sido de otra manera. Eso no existe. ¿Eres tú un arminiano? ¿O eres tú realmente un calvinista, un hombre bíblico? Tal futuro no existe, es lo que Dios ha ordenado para ti. Él no se equivocó. Tal vez tú te equivocaste, pero no Dios. Eso era lo que tú necesitabas. Y eso fue por amor a tu alma, para tu santificación, para que crezcas espiritualmente, para que llegues a ser un hombre, instrumento poderoso en las manos de Dios. Eso fue lo que Dios te dio. Él me ha dicho, te basta mi gracia. Eso es lo que tú necesitas, Pablo. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor sabe lo que tú realmente necesitas para extirpar el orgullo, la codicia, la arrogancia, la avaricia, la lujuria o aquel mal que está bien arraigado y escondido en tu corazón.
y te lo da. Muchas veces tenemos una imagen o evaluación incorrecta de nuestras personas. No te das cuenta del aire del orgullo que respiras. Eres muy insensible. Vives centrado en tu persona, tus necesidades. Te encierras en ti misma o en ti mismo. No te das cuenta y no ves tu soberbia, arrogancia, egoísmo, tal vez mundanalidad. La gente a tu alrededor que te conoce se da cuenta. Pero se dan cuenta no solamente del problema que tienes, sino también de que tú no te das cuenta. Piensas que los demás están equivocados, pero que tú eres el que tienes la razón. Pero no es así, es todo lo contrario. ¿Y qué hace el buen pastor, el médico por excelencia de tu alma? Te aflige, te humilla, pues él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Qué triste, ¿verdad? Cuando vemos hermanos que queremos, que no se dan cuenta de su orgullo, de su soberbia. A veces se expresan de tal manera, oiga, y usted los ve. Es que hay un poder, es el poder que está allá adentro, es la influencia, lo que está haciendo ese espíritu y ese orgullo y esa soberbia. Y la persona no se da cuenta, pero eso que está allá adentro y se forja, sin la persona darse cuenta, se manifiesta en la misma forma en que la persona habla, en la misma la persona en que la manera en que la persona se conduce. Y la persona no se da cuenta. Por eso es que nos necesitamos unos a otros. Recuerda, tú puedes engañarte a ti mismo y a otros como tú, que a veces por su ingenuidad e inexperiencia no se dan cuenta que tú los estás manipulando. Pero recuerda, a Dios tú no lo puedes engañar. ¿Y qué hace Él? Por amor a tu alma y la salvación de la misma, te envía aflicción. Te coloca en una situación providencial, donde estás entre la espada y la pared. Te da lo que realmente necesitas para extirpar ese mal que te acecha, que no te deja llegar a la madurez espiritual. Pero Dios te ama. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová ha prometido que nada te faltará. Suplirá para toda tu necesidad. Recuerda, Él suple para tu necesidad. Esto no significa que se ha comprometido a suplir para cada uno de tus deseos. Hay una gran diferencia entre un deseo y una necesidad. Santiago 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, malvadamente, para gastarlo en vuestros placeres. La naturaleza de la provisión divina, Él suplirá. Él suplirá lo que realmente necesitamos y será verdaderamente bueno para nosotros. El alcance de esta provisión, nada nos faltará. Si eres una oveja de Cristo, en ningún momento te verás fuera de ese estado en el que suple, en que Él suple para toda necesidad. Finalmente, la certeza de esta provisión. La deducción de David, que nada le faltará, no se origina en un deseo de David, ni en su imaginación, ni porque él estaba acostumbrado a pensar positivamente o ver las cosas desde una perspectiva positiva. De ningún modo.
David estaba seguro que habría provisión para todas sus necesidades, porque Jehová Jesús, el Dios eterno, el que tiene vida en sí mismo, y los recursos inagotables, sabiduría infinita, cuyo poder soberano no tiene límites, ni puede ser resistido, Él es el que pastoreaba a David. La seguridad que sentía David respecto a la provisión divina no se debía a que él mismo era un optimista eterno, o porque lo sentía en su corazón, o porque estaba seguro que todo saldría bien. No, su seguridad no procedía de pensar positivamente, de un mero sentimiento o por una experiencia en el pasado, la certeza de que recibiría la provisión necesaria para su alma en toda situación se debía a la identidad de su pastor. Jehová es mi pastor. Y debido a lo que Él es, a su conocimiento y a su poder y a su fidelidad, nada, nunca, en ningún momento me faltará. Hermano, Jehová es nuestro pastor. Hijo mío, tú no sabes de lo que Dios te ha librado cuando te salvó. Y cada día aprenderemos más de las grandes bendiciones que Él tiene para nosotros. Jehová es nuestro pastor. Y nada me faltará. Oremos.